Buenos días, nosotros somos el cuarto grupo de Exponer y este grupo está conformado por Jessica Rieta, Rafael Rangel y mi persona, Luis González. En esta ocasión les vamos a explicar sobre las consideraciones específicas aplicables a los activos intangibles según las directrices de la OCDE. Para comenzar en sí con el tema, debemos saber qué son los activos intangibles. Según las láminas nos habla que son elementos susceptibles que pueden generar una ventaja competitiva y productiva para la empresa, pero que no son bienes materiales. ¿Qué pasa? Son bienes, son activos que nos producen el beneficio a la empresa, pero no pueden materializarse físicamente. Siguiendo con el orden, tenemos que en las directrices de la OCDE, al principio, en la introducción, tenemos que la revisión de las condiciones de las operaciones y si se ajustan al principio de plena competencia. Para realizar estas consideraciones debemos realizar una evaluación o una examinación en cuanto a las condiciones de las operaciones y si cumplen con el principio de plena competencia. Siguiendo con el orden, tenemos la clasificación de los activos intangibles, que se realizan los intangibles comerciales. De ahí se derivan lo que son las patentes, marcas, nombres comerciales, dibujos, modelos, propiedades literarias y artísticas, propiedad intelectual, secretos mercantiles y el know-how, que más adelante se lo voy a explicar. Tenemos la patente. Para que exista una patente tiene que haber un título legal, obviamente, para realizar lo que es la innovación de un nuevo producto, porque ya sabemos que la patente es un derecho exclusivo de lo que es para realizar una creación de un producto. Debemos tener un título, o sea, una reserva, debe pasar por un procedimiento jurídico. Tenemos ahí las patentes, suelen tener un tiempo limitado. Tenemos las marcas registradas, nombres comerciales o marcas, que son un signo susceptible de representación gráfica. Esta tiene un carácter distintivo. ¿Para qué? Para que el consumidor distingue de un producto del otro. Tenemos el know-how y secretos mercantiles. Este know-how, primero que nada, en español significa saber hacer, y no es más nada que el conocimiento práctico de la propia experiencia que adquiere el trabajador del día a día. Según las directrices, el apartado 11 de las directrices de la OCDE, en los comentarios y el artículo 12 del convenio tributario de la OCDE nos habla que este know-how es una información no divulgada y son conocimientos adquiridos de carácter científico o tecnológico que produce un beneficio a la empresa. Tenemos la propiedad intelectual y la propiedad artística y literaria. Estas dos propiedades son muy comunes, pero que tienen sus características. La propiedad intelectual protege las soluciones técnicas como las patentes. Esto se basa más allá de lo que son los servicios tecnológicos, más allá de lo científico. Mientras que la propiedad artística y literaria son las obras artísticas y derecho de autor. Obviamente, estas son patentadas y son reservadas. Tenemos los ejemplos de patentes y marcas comerciales. Tenemos que las patentes solamente afectan a la producción de bienes. Esto quiere decir que pueden venderse o utilizarse en la prestación de servicios. Un ejemplo puede ser que una patente confiere a su dueño el derecho exclusivo del uso de una determinada invención durante un periodo limitado. Anteriormente les hablé que las patentes suelen tener un periodo determinado. Este periodo determinado, en cuanto a la mejora de una invención, suele tener de 5 a 10 años, mientras que la introducción para la creación de una nueva invención suele ser solamente 5 años aquí en Venezuela. En una marca comercial puede existir de forma indefinida. ¿Por qué? Porque solamente su protección solo desaparece en circunstancias particulares. Una renuncia voluntaria, la falta de renovación de un plazo, o la cancelación o anulación por decisión judicial. Buenos días. Yo vengo a explicarle cómo meter estos son los activos intangibles dentro de un rango o un plano de plena competencia. La plena competencia, como ya sabemos, es un marco en el cual se encuentra su asiento legal en el artículo 113 del impuesto sobre la renta. Los activos intangibles en realidad representan un trabajo arduo cuando se trata de meter dentro del rango de plena competencia entre operaciones vinculadas, ya que entre ellas existen ciertas características específicas
dificultan su inserción dentro del marco. El primer punto que hay que tomar es desde un punto de vista del transmitente y un punto de vista del adquiriente. Esto se complica porque hay que buscar dos primeras vertientes. La primera es buscar una empresa comparable, y la segunda es el valor, o sea, determinar cuánto vale el intangible en el momento de la operación. Tanto, cuando buscamos la comparable tenemos que buscar un transmitente que es la empresa o la independiente que va a ceder el activo intangible, que está dispuesto a cederlo, y también buscar un adquiriente que está dispuesto, una empresa vinculada, una empresa independiente comparable, que esté dispuesta a pagar en función a lo que es el valor y la utilidad de dicho activo intangible en sus actividades. Cuando nos referimos al valor es al importe, es decir, al monto que está dispuesto a pagar el licenciatario para emprender esa inversión y para explotar, o sea, los gastos que va a incurrir para explotar esa licencia. Y cuando nos referimos a la utilidad, es la rentabilidad que le va a aportar a sus operaciones. Ok, aquí tenemos identificación de acuerdos para activos intangibles. Cuando hablamos de identificación de acuerdos, es simplemente sobre cuáles modalidades se transan los activos intangibles entre empresas vinculadas, entre empresas independientes. Existe primero la venta pura o simple, que es simplemente ceder el activo intangible, y está el pago de un canon. El pago de canon, o serían como cuotas que se transan dentro de un marco de acuerdo de una licencia, y que está generalmente, o sea, que son generalmente pagos o cuotas periódicas que están fijadas de acuerdo a ciertas cláusulas. La primera cláusula es la producción que se tenga del intangible y las ventas. Tanto la producción como las ventas se encuentran intrínsecamente relacionadas por el hecho de que varían de acuerdo al volumen de negocio. Está los beneficios que se esperan obtener de su explotación, y también tenemos las variaciones de hechos y circunstancias, como por ejemplo que aparezca en el mercado un nuevo diseño, o bien que el creador, o sea, el propietario de la marca, intensifique su publicidad. Tenemos la determinación de la libre competencia. En ocasiones hay un contrato. Todos estos tipos de activos intangibles entran dentro de un contrato global, en el cual se pueden observar secretos mercantiles, las mismas patentes de marcas comerciales, los intangibles de conocimiento, que son prácticos, que son por ejemplo el know-how o los servicios técnicos. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es las partes del conjunto, es decir, que dentro de la libre competencia se tome en cuenta lo que son todos esos activos intangibles que están involucrados. La segunda es el valor de los servicios. La tercera sería la formación de empleados que pueda prestar la empresa que ha desarrollado el activo intangible a razón de las operaciones, y los beneficios esperados. Okay. Cuando nos referimos a beneficios esperados, existen muchos casos donde el licenciatario le presta como ayuda al licenciador, es decir, o sea, quien adquiere el activo intangible en ocasiones le rinde mejoras del activo intangible a quien lo vende, para así mejorar lo que es la calidad, el proceso o el producto. El cálculo de la contraprestación. Esto se trata que para meter dentro del marco de libre competencia a bienes que tengan activos intangibles, hay que considerar varios factores. Primero, los beneficios esperados, como ya hemos